Muy bien, pues como les comentaba, seguimos con el tema de la providencia de Dios. Hoy vamos al punto 5. Para algunos a lo mejor decían, pues ya terminamos de la providencia, ya hemos visto mucho de la providencia, pero ¿qué creen? No hemos visto nada de la providencia. Entonces, vamos a seguir viendo cosas de la providencia. Por ejemplo, hoy veremos el punto 5 ahí en nuestro índice. ¿Y qué tema vamos a ver referente a la providencia? Es que vamos a ver la providencia y el misterio del sufrimiento humano. La providencia y el misterio del sufrimiento humano. ¿Ya estamos ahí? Sí. Bueno, dice ahí en nuestra página, hablar de la providencia de Dios nos lleva inevitablemente a enfrentar una de las preguntas más difíciles de la vida cristiana. Y hacen este cuestionamiento y lo he puesto ahí en este resaltado. Si Dios cuida de todo, como ya lo hemos visto, si Dios es bueno, como ya lo hemos visto, si Dios es justo, como ya lo hemos visto, si Dios es amoroso, como ya lo hemos visto, entonces ahí hacemos una pregunta, ¿por qué permite que suframos? Y esa es una pregunta muy válida, ¿no? Es una pregunta que muchos podrían hacerse, tanto creyentes como no creyentes. ¿Sí me explico? Entonces, esto vamos a tratar de darle respuesta hoy y las siguientes semanas, porque no nada más es de una clase, sino lo seguiremos viendo, yo creo, en unas 2, 3 semanas más de frente a este punto. Bien, seguimos ahí en nuestra página. No existe una respuesta ligera. Eso quiere decir que no es una respuesta que al momento en que hagamos la pregunta es nada más es o un sí o un no o un o algo netamente ligero. Porque el sufrimiento toca lo más profundo del corazón humano. Lo que sí existe es una verdad poderosa que la Biblia revela. El sufrimiento es un misterio hasta cierto momento. Y ahí quiero resaltar eso. Es un misterio hasta cierto momento. ¿Por qué? Veamos, por ejemplo, el caso de Job. Job durante un tiempo estuvo sufriendo, ¿sí? Estuvo teniendo cierta circunstancia adversa. ¿Él hubiera pensado que era para toda la vida? No, fue durante un cierto momento. Y hasta que llegó ese cierto momento se dio cuenta de que, por eso pasé lo que pasé. Porque si no hubiese pasado lo que hubiese pasado, entonces no hubiese logrado Dios conmigo lo que quería lograr. ¿Sí me explico? Porque mucha gente lamentablemente dice, es que ya estoy sufriendo, ya me cansé de sufrir, no sé por qué Dios me manda este sufrimiento, no sé por qué Dios me manda estas calamidades, ¿no? Gente muy exagerada que dice ese tipo de cosas. ¿Por qué esto? Ya toda la vida voy a estar así, no puede ser, Dios ya no me quiere. Hasta parece dramatización de telenovela, pero mucha gente así se expresa, así lo hace. Por eso decimos, referente así como conjuntando lo que hemos visto con anterioridad, toda persona que realmente cree en Cristo, que realmente entiende, que quiere, que busca realmente a Dios de una forma verdadera, honesta y sincera, sabemos que Dios nunca lo va a dejar. ¿Sí? Por eso es por un tiempo, puede ser hasta cierto tiempo hasta limitado o largo, no lo sabemos, pero todo tiene que ver con el control que Dios tiene, ¿sí? Entonces, el sufrimiento es un misterio hasta cierto momento, pero nunca es un abandono, refiriéndonos por parte de Dios. Dios sigue presente, activo y obrando aún en los momentos más oscuros. La providencia no significa ausencia de dolor, sino la certeza de que el dolor no es el final de la historia. Podemos entender esto mejor mediante varios principios bíblicos. Y el primer principio bíblico que vamos a ver referente a este área de la providencia es: Dios no es autor del mal,
pero sí gobierna sobre él sin contaminarse. Si lo entendemos, Dios no es el autor del mal, pero sí gobierna sobre él sin contaminarse. ¿Quién? O sea que Dios no se contamina con el mal. ¿Sí soy claro? Bien, dice más adelante, muchas personas tropiezan con la idea de que si Dios tiene control sobre todo, entonces Él sería responsable del mal. Pero la Biblia es clara, y ahí lo quise resaltar. Primero, Dios no crea mal moral. ¿Qué queremos decir con eso? Que Dios no crea el mal moral. Ay, Dios Que mío, sí. Dios, que Dios no crea esas actitudes amorales que muchas veces nos regimos nosotros, o en las cuales así como que nuestra naturaleza pecaminosa llega a caer. Pues de cierta forma sí, o sea, Dios no te dice, a ver, ve y roba o pégale. ¿Sí me explico? No genera no hace una invitación a hacer algo indebido. ¿Sí? Y eso lo entendemos, creo, muy bien, ¿no? Siguiente punto. Dios no se deleita en el mal, o sea, de que, ay, la gente dirá, ay, es que estoy sufriendo, es que estoy, y Dios, ay, mira cómo está sufriendo, mira, vamos a echarle más madera al fuego, ¿verdad? Más sal a la llaga, ¿no? Por decirlo así. ¿Dios hace eso? No, Dios no se complace en el mal. De hecho, Pedro dice que Dios tiene paciencia para con toda la humanidad, para que ¿qué? Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan ¿qué? Al arrepentimiento. O sea, ¿Dios quiere que la gente se vaya al infierno? No, pero la gente lo va a decidir. ¿Lo va a decidir Dios? No. La gente es la que quiere irse. ¿Por qué? Porque no quieren tener a Dios como principio de vida. Siguiente punto. Dios no comete injusticia alguna. Eso también es algo que debemos de entender muy claro. ¿Sí? Una vez alguien me preguntó, tristemente, o recientemente, cuando me hizo la pregunta, dice, oiga, hermano, ¿y qué pasa con nuestras mascotas? ¿También se van al cielo? Y la respuesta es no. No hay un cielo para las mascotas, ¿sí? No hay un cielo para nuestras mascotitas queridas, aunque las hayamos incluido en nuestra familia o lo que sea. No, la Biblia no habla referente a eso. No hay un cielo para ellos, ¿sí? Para nosotros sí, como seres humanos. Somos imagen y semejanza de Dios, pero ellos no. Y nada más dice, bueno, ok, gracias. Entonces, después dije, a ver, todo fue por mensaje. Lo que tienes que pensar menos y que te pase por la cabeza es de que Dios es injusto. Porque tristemente mucha gente califica o juzga a Dios de injusto. Y eso es algo en lo cual nosotros jamás se nos tiene que pasar por la mente, ¿no? Si no hay un cielo para nuestras mascotas, a lo mejor no lo entendemos por qué, pero Dios sí. Y algún día a lo mejor Él se tomará la delicadeza de explicarnos por qué no. ¿Sí? Que mucha gente es que yo amo más casi amo más a mi perro que a mi propio esposo, ¿verdad? Eso no está bien. ¿Sí? Por ahí les comenté, creo alguna vez les comenté, conocimos a una persona, bueno, tenía sus hijos, pero a la hora de la comida, bueno, iba, compraba el pollo y a la hora de la comida este, lo que eran los muslos y las piernas, a ver, que a veces se divide, ¿eh? Los muslos y las piernas del pollo se los daba a, a los perros. Pero ¿qué es? La rabadilla, las alitas y todo, ¿a quién creen que se los daba? A los hijos. ¿Eso está bien? Eso no está bien. ¿Sí? Cuando una persona humaniza a las mascotas, a ver, recordemos que quién es imagen y semejanza de Dios, el hombre, no las mascotitas. Entonces no las podemos nosotros humanizar, ¿sí? Porque las mascotitas no son imagen y semejanza de Dios y jamás van a suplir
la compañía de una persona. ¿Sí me explico? Aunque mucha gente diría, ay, es que igual, ¿por qué Dios esto? ¿Y por qué estamos calificando a Dios como injusto? Y eso jamás nos debe de pasar por la cabeza. ¿Sí me explico? Y más que estamos aprendiendo sobre las cosas de Dios, como no es posible que diciéndonos hijos de Dios, cristianos, a veces calificamos de Dios de que es que a veces Dios sí se pasa, a veces como que Dios sí es injusto. No podemos decir eso. ¿Sí me explico? No podemos decir eso. Muy bien. Siguiente punto también que debemos de entender es de que Dios es santo y nos invita a seguir su santidad, ¿sí? Ya con base de hecho, con los que estamos llevando el discipulado, estamos viendo que es siempre la invitación de Dios hacia nosotros es que vivir, ¿qué? En santidad. ¿Tenemos alguna excusa para no vivirlo? No. Podemos vivir en santidad. Muy bien, seguimos adelante. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? ¿No? Bien. Dice, pero a la vez, la Biblia afirma que Dios puede usar, limitar o redirigir los actos malos de los seres humanos sin ser Él quien los causa. En otras palabras, hay muchas cosas que el ser humano recibe como consecuencia de sus decisiones y Dios no tiene nada que ver. ¿Sí me explico? Y Satanás tampoco tiene nada que ver. Simplemente es consecuencia natural de una vida normal. ¿Sí? Porque a pesar de que nosotros podemos ser, somos hijos de Dios, hemos creído, pero también tenemos vidas normales, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia de vivir vidas normales a vivir vidas extranormales? ¿Cuál podría ser la diferencia? Todo va a depender de nuestra relación con Dios, ¿sí? Porque si nosotros solamente queremos vivir vidas normales, como el mundo vive sus vidas normales, obtendremos cosas normales. ¿Sí me explico? Entonces, no podríamos ver de cierta forma muchas veces el obrar de Dios en nuestras vidas. Bueno, esta es una de las tensiones más profundas de la providencia. Bueno, vamos a la epístola de Jacobo o Santiago, conocido normalmente, capítulo 1. Epístola de Jacobo o Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 26. ¿Ya estamos ahí? Bien, le voy a ir dando lectura y me voy a ir deteniendo en algunos puntos. Es un texto algo extenso, pero explica muy claro el punto que estamos llevando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto que vamos a tratar? Que Dios no es el autor del mal, pero sí gobierna sobre él sin contaminarse. ¿Ustedes me dicen cuando estamos ahí? ¿Sí? Bien. Santiago o Jacobo, capítulo 1, versículos del 12 al 26. Dice lo siguiente: Dios bendice a los que soportan con paciencia que las pruebas y las tentaciones. Algo que debemos de ver con claridad es de que en nuestra vida nos van a llegar tanto tentaciones como que lo acabamos de ver aquí, pruebas, tanto pruebas como tentaciones, ¿sí? Y ahorita más adelante, en la epístola se nos va a explicar cuál es una y cuál es otra. Entonces, pero recordemos esto, Dios bendice a los que, ¿qué? Soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha gente que podría no soportar
Sí, recordemos, hay una parábola que el Señor Jesucristo mencionó referente a que el sembrador salió a sembrar. Dice, y las semillas, unas cayeron en este tipo de tierra, otras cayeron en este tipo de tierra y otra cayó en este tipo de tierra. Y un tipo de tierra dice que cayó sobre tierra de cierta forma hasta un poco pedregosa, ¿sí? Entonces, cuando da el significado, dice que cuando llega, bueno, o cuando llega, fue un poco fuera del camino, que cuando llegan las aves y se llevan las semillas, ¿sí? Que no tienen raíz, no nada. Entonces dice que esas son las personas de que cuando llegan los problemas de la vida, ¿qué es lo que pasa? Dicen, no, esto no es para mí. Y se van. ¿Sí me explico? Y lamentablemente muchas personas que podrían ver su vida o pensar o se les vendió el tema de que no, es que acepta a Cristo en tu corazón y vas a ver que tu vida va a cambiar. Ya no vas a tener ningún tipo de problema. ¿Será cierto eso? ¿Será verdaderamente el evangelio que nosotros tenemos que predicar? No. De hecho, el mismo Santiago está diciendo que Dios bendice a los que soportan con paciencia. ¿Sí? Entonces, y aquí lo hemos dicho, nosotros como cristianos, como creyentes, como gente que está creciendo y madurando, necesitamos forzosamente ¿qué? Problemas. Si no tenemos problemas, difícilmente vamos a crecer espiritualmente. ¿De qué tipo de problemas? De todo tipo de problemas. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Y dice más adelante, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Sí? ¿Qué característica tiene una persona que soporta las pruebas y que al final va a salir triunfante? Lo acaba de decir ahí. ¿Qué característica es una persona que realmente que ama a quién? A Dios. ¿Sí? Y una persona que demuestra que ama a Dios, ¿qué hace una persona que ama a Dios? Obedece su consejo, obedece su palabra. ¿Sí? Simplemente el mismo Señor Jesucristo dijo, si me aman, harían lo que yo les digo. Si no me aman, o sea, si no hacen lo que yo digo, pues están demostrando que no me aman. Entonces, una persona que realmente ama a Dios es una persona que va a conocer a Dios, que va a entender los propósitos de Dios y entenderá que te tiene que soportar con paciencia las pruebas y las tentaciones en su vida. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ama a su Señor. Versículo 13. Cuando sean tentados, ahora vamos a ver el tema de la tentación, porque prueba y tentación es completamente diferente. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. ¿Por qué? Porque dice, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. ¿Cuál es el punto que estamos viendo? Que es, Dios no es el autor del mal, pero sí gobierna sobre él sin contaminarse. Entonces, ya como vimos con anterioridad, Dios es santo, es puro, Dios es justo. Entonces, no podríamos pensar que Dios nos invite a hacer ¿qué? El mal, porque Él no es ¿qué? Tentado a hacer el mal, si vamos bien. O sea, como Él es santo, lógicamente es lo contrario de hacer el mal. Entonces, como Dios no es tentado a hacer el mal, no puede decirle a Yosimar, vea y es de las tuyas, anda robando por acá. No, ¿verdad? Perdón, ya no voy a decir tu nombre, así que pero si tú me permites. Sí, es que fue el primero que vi. Perdón. Entonces, es importante notar esa situación. Es importante entender que Dios no puede tentar, no puede ser tentado por el mal, como dice aquí. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta
a nadie. Y esto es bien importante, como lo recalca aquí Santiago, porque tristemente mucha gente, aun que se llega a decir por algún tiempo cristiano o que ha creído o que ha estado un tiempo en la iglesia, dice, es que el enemigo me jaló, me sacó de la iglesia, el mundo me sacó, me fui allá, regresé. Recientemente una persona así me dijo, nos sacó, me llevó a las drogas, ahí estuve un tiempo en prisión, regresé otra vez a la iglesia y a ver, ¿eso podría ser posible realmente en una persona que ha creído en Cristo? No. ¿Porque qué? Entonces estaríamos pensando que quien falló fue Cristo, ¿verdad? Quien falló fue en Dios y que no lo protegió. No. Esa persona se fue al mundo, ¿por qué? Porque quiso irse al mundo. ¿Y por qué se quiso ir al mundo? Porque no era, como dice Juan ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, es importante notar esa situación. Ninguna persona puede decir o que inclusive mucha gente dice, ay, es que Dios me manda tantas tentaciones, ¿verdad? Sí, y ahí va pasando la chica, mira como esa, o mira como esta, o mira como aquella. ¿Sí me explico? Ay, este señor que, ¿cómo juega conmigo, verdad? Tanta tentación que me manda. No, eso no. Dios no te manda nada de eso. Dios no te manda ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la tentación, como lo vamos a ver más adelante, tiene un propósito. Ahora, dice nuevamente, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. 14. La tentación viene ¿de qué? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen ¿qué? Los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Entonces, ¿de dónde vienen las tentaciones? ¿De Dios? No. ¿De dónde? De nuestros propios deseos. Entonces, cuando dice una persona que se dice creyente y de repente dice, es que se va al mundo y que no sé qué, ¿por qué se fue al mundo? Porque Dios ¿lo mandó? No, por sus propios deseos, por su propia voluntad, por sus propias debilidades, porque no es cristiano. Por eso, ¿sí me explico? Sí, porque Dios siempre lo protegería, siempre lo guardaría. Pero una persona que dice que se va al mundo, que va y que de repente regresa y que dice, es que así como la parábola del hijo pródigo que ya regresé, eso tampoco, sacada completamente fuera de contexto. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona deja que estos impulsos o estos deseos se hagan más fuertes? Dice que nacen los actos pecaminosos y el pecado, dice, cuando se deja ¿qué? Crecer. ¿Sí? Una cosa, y algo que hay que entender. Primeramente, voy otra vez a repetir lo que dice el versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas, ¿qué? Y las tentaciones. Ahora, pregunta, ¿es pecado ser tentado? No. El Señor Jesucristo fue tentado. ¿Fue pecado eso? No. Entonces, vamos a ser tentados por ciertas, como dice aquí Santiago, debilidades que nosotros podríamos, aún así como cristianos, nuestro cuerpo podría sentir ciertas cosas, ¿sí? ¿Eso es pecado? No. El pecado es cuando ¿qué? Cuando lo dejamos ¿qué? Crecer. Si cuando vino Satanás con Jesús le dijo, a ver, pues tienes hambre, ¿verdad? A ver, convierte estas piedras en pan. ¿Qué hubiera dicho Jesús? O sea, si Jesús dice, ay, sí, pues sí, me los imaginé como un baguette, ¿verdad?
y con su jamoncito, no sé, bueno, existía el jamón y no podía comer puerco, ¿verdad? Entonces, o sea, que se imaginara así el pan. ¿Jesús lo pudo haber hecho? Sí, pero esa tentación que no la dejó crecer, solamente lo dejó así. Inclusive, ¿cuál fue su defensa? La misma palabra de Dios. Siguiente tentación, lo mismo, ¿lo dejó crecer? No. ¿Cuál fue su auxilio, su respuesta? Conforme a la palabra de Dios. Tercera tentación, ¿fue pecado? No. ¿Lo dejó crecer? No. ¿Cuál fue su respuesta, su auxilio? Otra vez la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, así como tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo referente a la tentación, por eso es de que una persona nunca, a lo mejor, si el Señor Jesucristo, y cuando ya vimos el tema del ayuno, si el Señor Jesucristo nunca dejó de ser tentado, ahora nosotros. Y aunque nos digamos cristianos, ¿seguiremos siendo tentados? Sí. Pero la respuesta que debemos de tener tiene que ser la misma que el Señor Jesucristo. No dejarlo ¿qué? Crecer. Porque si dejamos crecer esa sensación y no buscamos en ese momento el auxilio de Dios, ¿qué puede pasar? ¿Qué nos va a llevar? A la muerte. La muerte está separación. ¿Se dan cuenta? Entonces, entonces en la vida cristiana siempre voy a tener esto, voy a seguir sintiendo esto, Sí, sí, pero ya no estás solo, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Ya no estás solo. ¿Vas a poder vencer? Sí. Si has creído en aquel que da la vida eterna, en aquel que ha muerto por ti en la cruz, sí. Si no has creído, si no has creído con él para perdón de pecados, si no has creído en él para salvación, no vas a creer en él en los momentos en que seas tentado. ¿Sí me explico? Y tu misma naturaleza, tu mismo ser, tu mismo forma natural, te seguirá pidiendo droga, malos vicios, lo que sea, te seguirá pidiendo y tú si lo dejas crecer y crecer y crecer y crecer, simplemente no vivirás en victoria con Cristo. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No, ¿verdad? Bien. Seguimos adelante. Versículo 16. Así que no se dejen engañar. Y esto es bien importante. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Versículo 17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Entonces, todas las cosas que nos pueden, referente a la tentación, ¿pueden venir de Dios? No. ¿De dónde vienen? De nosotros. Inclusive hasta decir, es que el enemigo, ¿verdad? Es que el enemigo me está poniendo, es que el enemigo. Por eso decíamos en un principio, a veces ni Dios tiene nada que ver, ni Satanás tiene nada que ver, sino es que nosotros mismos, que a nosotros mismos nos saboteamos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si yo sé, bueno, si yo sé que yendo a algún lugar donde yo sé que puedo caer en tentación, ¿por qué voy? ¿Sí me explico? Si yo sé, por ejemplo, que es muy, muy, muy común dentro de los hombres, pues saliendo del trabajo, ¿vamos a qué? Pues vamos a un bar para relajarnos, ¿sí? Si yo acepto una invitación de este tipo de pseudo amigos, ¿sí? O a lo mejor lo hacen con buena intención, pero no saben que soy creyente, ¿verdad? También ese es el problema, ¿sí? Y voy, y a lo mejor yo sufrí en el pasado con esa situación, y yo voy y me estoy metiendo a un lugar donde todas las paredes están llenas de agüitas de colores. ¿Qué puede pasar? ¿Fue Dios? ¿Fue Satanás? No.
fue mi propia debilidad. ¿Sí me explico? Pero yo mismo me estoy poniendo en peligro. Yo mismo estoy tomando la decisión de ponerme en peligro. Y son de las cosas que nosotros tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. ¿Sí me explico? Porque si no aprendemos a tomar buenas decisiones, lo único que nos estamos provocando a nosotros mismos es dolor, dolor y más dolor. Muy bien. Y así podemos decir un montón de ejemplos. Bien, después dice, bueno, otra vez, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. ¿Qué debemos de entender? Las cosas que Dios nos va a dar son ¿para qué? Porque es la expresión de amor de Dios para nosotros, bendiciones que nos hacen crecer, bendiciones que nosotros necesitamos. Todo lo que tenga que ver con bueno, lo recibimos de parte de ¿quién? De parte de Dios. ¿Sí? Bien, por ejemplo, si hablamos acerca de cómo elegir una pareja, ¿sí? Si hablamos acerca de cómo elegir ya sea a la indicada o al indicado, ¿sí? De hecho, en Proverbios dice que una buena esposa, ¿qué? Es un regalo de Dios, ¿sí? De hecho, inclusive allá en Proverbios 31 dice, porque mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sí? Entonces, todo es una buena esposa, es un regalo de Dios. Preguntaría, ¿pero cómo puede llegar a ser esa buena esposa? Esa esposa, ¿cómo tiene que llegar a ser? ¿O qué principios tiene que tener? ¿Qué características? Pues por lo menos es una mujer que busque a Dios. ¿Sí? Es una mujer que realmente le interesa más las cosas de Dios que las cosas del mundo. ¿Sí? Es una mujer que le interesa, como veíamos en alguna ocasión, le interesa inclusive pensar en el futuro referente a sus hijos o referente a sus nietos, ¿verdad? Porque esa decisión le va a costar tanto su vida matrimonial, como su vida como madre, como su vida como abuela, etcétera. ¿Sí me explico? Pero todo tiene que ver con base a que nosotros podamos elegir a la persona correcta. Pero ¿qué pasa si por ejemplo, una señorita elige al Brian, ¿sí? Que no tiene trabajo, que no tiene estudios, que se dedique, que tiene dinero de quién sabe dónde, o que vive de sus papás, ¿sí? O que anda en malos vicios o no le interesa nada, vive la vida al momento, pero está bien guapo, ¿verdad? Pero está bien guapo. Pregunta, ¿podríamos decir que está eligiendo de una forma adecuada? ¿Será un regalo de Dios? Puede decir ella, es que este fue el que Dios me mandó. Bueno, en primera, a él no ni le interesa a Dios. Entonces Dios no te lo mandó, empezando por ahí. Dos, eh, si piensas en un matrimonio y si él es ateo y tú dices que has creído, entonces, ¿cómo te imaginas que va a ser tu matrimonio? ¿Sí? Cuando tengas tus hijos, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Cómo van a estar? ¿Van a ser ateos? ¿Van a creer lo mismo que tú? ¿O tú después te vas a hacer atea también? ¿Sí me explico? ¿Cómo van a ser tus nietos? ¿Se dan cuenta? O sea, pequeñas, grandes decisiones que a lo mejor por no vislumbrar en el futuro, tristemente muchas veces cometemos errores garrafales. Simplemente por en el momento de, ay, es que me siento bien, me siento agradable con él, me siento agradable con ella, pero es que no estás viendo cómo es él, no estás viendo cómo es ella, es que no sé, me hace sentir bien, que es lo que acabamos de decir, porque la tentación viene de nuestros propios, ¿qué?
deseos. Y a veces pensamos más somos más emocionales y tomamos decisiones con base a las emociones, lo que sentimos, y no con la cabeza y mucho menos con el consejo de Dios. Y cuando no tomamos decisiones con la cabeza ni con el consejo de Dios, dejamos crecer las cosas y lamentablemente tomamos malas decisiones. Y como dice aquí, el pecado sigue creciendo hasta que hay una ruptura o una muerte o un alejamiento entre nuestra relación entre Dios y nosotros. Y algo otra vez, como dice aquí, así que no se dejen engañar. Por eso otra vez lo quiero resaltar, amados hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Entonces, un buen hombre, ¿dónde lo voy a encontrar? Pues normalmente en la iglesia o a lo mejor entra, pero que es una persona que sea realmente que ha creído. Una buena mujer, ¿dónde la vamos a encontrar? Igual aquí en la iglesia o en el trabajo, en la escuela, pero que sepamos que realmente ama. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros pongamos esas prioridades en nuestra vida, ¿sí? O inclusive hasta, podemos decir hasta, hablando, ya no hablando de relaciones personales, sino inclusive hasta los trabajos, ¿no? O sea, yo cómo sé que es este trabajo que yo estoy recibiendo es un trabajo de Dios. Primera, ¿me permite congregarme los domingos? Si me permite congregarme los domingos y no me van a estar exigiendo, entonces sí es un trabajo que Dios te está dando. Pero si tengo que trabajar los domingos y o voy a desatender completamente a mi familia, o voy a desatender completamente mis funciones, ya sea como mamá o como papá, ¿podría ser un regalo de Dios? No. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que pasar todas esas cosas por ciertos filtros, porque si no, podríamos nosotros pensar, ¿no? Incluso, es que es un buen trabajo, es que me están dando esto, me están dando lo otro y todo, pero entonces ya la vamos a ver o ya lo vamos a ver más seguido en la iglesia. No, es que tengo que trabajar. Es su decisión. No está fallando conmigo, no está fallando con la iglesia, es entre Dios y usted, ¿sí? Pero dudo mucho que Dios le esté dando un trabajo donde lo esté alejando de Él. ¿Sí me explico? No podemos pensar que un trabajo donde se tenga que trabajar los días domingos sea un trabajo que realmente Dios te esté dando. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Es como la lección pasada, ¿no, pastor? De la providencia o sea, lo eliges cuando uno le da más importancia al dinero, pues se olvida de Dios. Sí, de hecho, pues tenemos que ir uniendo todas esas piezas. Tenemos que ir uniendo todas esas piezas, porque de esa misma forma podemos entender por qué Dios es así. ¿Sí? Por eso estamos viendo estos temas. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Seguimos adelante. Dice, bueno, otra vez dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Se está refiriendo a este Dios creador, no al Dios de una religión, no al Dios de otras formas de pensar, sino al Dios creador, al Dios vivo, real. Dice, Él nunca ¿qué? Cambia, ni varía como sombra en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Dios es el mismo siempre. De la misma forma en cómo Dios trató en el Antiguo Testamento a las personas, al pueblo de Israel, etcétera, ¿cómo será para con nosotros? De la misma forma. Dios no cambia. Quien cambia es quién? Uno. ¿Sí? A lo mejor Dios cambia ciertas técnicas, ciertas tácticas, pero el que cambia eso, por ejemplo,
Recordemos que antes la salvación estaba primeramente prometida ¿para quién? Para el pueblo de Israel. ¿Para los gentiles como nosotros? No. Entonces cambió esa situación, pero recordemos ahora en el Nuevo Testamento cómo es la salvación, tanto para judíos como gentiles exactamente igual. ¿Sí? Entonces Dios no cambia. Dios puede bendecir de la misma forma a un judío, de la misma forma que lo hace con un gentil, siempre y cuando ambos, o sea, a la par, estén haciendo las mismas cosas, estén buscando al mismo Dios, etcétera, etcétera, pero Dios nunca va a cambiar, no hace acepción de personas. Dios no cambia. Por eso, ¿qué era lo que veíamos? El Antiguo Testamento para nosotros, ¿qué es? Advertencia, es ejemplo. ¿Sí, vamos bien? ¿Sí? Seguimos adelante. Él nunca cambia ni varía como una sombra de movimiento. Versículo 18. Él, por su propia voluntad, porque Él quiso, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Pregunta, ahí muchos dicen, y creo que ahí el concepto está mal entendido. A ver, ¿el ser humano es lo más maravilloso que Dios ha hecho? Aquí, ¿qué dice? Lo acabamos de leer. Por su propia voluntad nos hizo otra, ¿qué dice ahí? Nacer de nuevo. Pregunta, ¿quiénes son los que nacen de nuevo? Entonces, ¿todo el mundo es la gran maravilla de Dios? No, ¿quiénes son? Quienes han nacido de nuevo. Ahora, ¿por qué quiero resaltar eso? Recordemos que en el versículo 16 dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Y después nos saltamos al versículo 18, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. Pero anteriormente, ¿cuál es el contexto? Dios que no tienta a nadie. Entonces, pero ¿qué es lo que nos está animando aquí Santiago? Que una persona que ha nacido de nuevo, ¿cómo va a ser ante la vida? Alguien que va a soportar tanto la tentación como la prueba y que al final va a ser ¿qué? Recompensada por Dios. Por eso dice, no se dejen engañar y entiendan esto, entiendan su nueva naturaleza, porque si sigues pensando que eres igual de siempre como el mundo dice, ¿cuándo vas a avanzar? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a tener realmente una vida espiritual que realmente te beneficie a ti como humano, como hijo de Dios y que también honres a Dios? ¿Sí me explico? Tenemos que creérnosla lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el hecho de que Él haya hecho nacer de nuevo es como que una segunda oportunidad. Si antes Eduardo era una porquería de persona, una porquería, bueno, no tanto, ¿ah? Bueno, un mal hombre o lo que sea, ahora en Cristo, ¿cómo tiene que ser? Una nueva persona completamente, con una forma de pensar completamente diferente, una forma de ver la vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque al entender que las cosas referente a la tentación, referente sobre todo ahorita está hablando del tema de la tentación, podemos vencer. ¿Por qué? Porque Dios va a estar ahí, porque las cosas buenas que me pueden llegar a llegar a mi vida es gracias a Dios, no las cosas malas. ¿Sí me explico? Y muchas de las cosas malas que me puedan estar ocurriendo es porque yo, pecador, yo confieso ante Dios Todopoderoso, casi yo soy el causante de que me esté ocurriendo lo que me esté ocurriendo. ¿Sí me explico? ¿Sí? No Dios. Dios da cosas buenas. Yo me puedo provocar las cosas malas. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Sí vamos bien?
Y seguimos adelante. Por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¿Sí? ¿Quiénes son su valiosa posesión? Quienes hemos creído, quienes hemos nacido de nuevo. Todos, así como decimos, todas las personas son hijos de Dios. No, solo los que han creído en Cristo Jesús. ¿Sí? Versículo 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente otra vez. A ver, vamos a ver, ¿qué nos dices? Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para qué? Enojarse. ¿Los enojos de dónde pueden provenir? ¿De Dios? Es que Dios me hace enojar tanto. Casi, casi ya regañé a todos. Nada más me falta Dios, ¿verdad? Pero como no lo he visto, pues no arrojo mi enojo sobre él. ¿Sí? No, no. Lentos para hablar, lentos para enojarse. Versículo 20. El enojo humano, no espiritual, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. A ver, entonces me estás diciendo, hermano, que si yo soy muy enojón, realmente puede ser que no esté mostrando que sea una persona espiritual. ¿Qué crees, hermano? Que no, que estás mostrando que realmente eres más carnal que espiritual. ¿Sí? Por eso es importante, por eso dice, a ver, escuchen, dicen, sean rápidos para escuchar. Tenemos que siempre ser más para escuchar, escuchar. ¿Qué diferencia hay entre el oír y escuchar? Escuchar es como que al oír, por ejemplo, lo que usted predica, solamente oímos, pero si no lo escuchamos no lo entendemos. Exactamente. El oír nada más es como el oír el ruido, el sonido. Y el escuchar estamos analizando. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que de repente vamos pasando así en la calle, va pasando Eduardo, y así en la calle, y de repente, pues Ura ahí está con Joab ahí platicando, y yo voy pues bien campante, paso por mi calle, y de repente, ja, 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 escucho que, bueno, escucho el ruido que se ríen. Normalmente que uno dirá, a lo mejor se ve uno así, ¿verdad? Y, ¿se estarán riendo de mí? ¿Sí me explico? ¿Se estarán riendo de mí? Y mucha gente, ¿qué es lo que hace? Regresa ahí, a ver, ¿de qué se ríen? Empieza a echar pleito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona, como dice aquí, debe, por eso dice, deben de ser rápidos para escuchar. O sea, no solamente el hecho de que oíste que se rieron, quiere decir que se están riendo de ti. ¿Sí? Y como decía el hermano, el escuchar es como que el analizar, o sea, ok, ellos se rieron, pero ¿por qué? Tengo que analizar, a ver, ¿por qué? Bueno, pues estoy todo, pues no se rieron de mí y sigo avanzando. Pero como no analizo esa situación, sino que mis impulsos surgen, ¿qué ocurre? Lamentablemente, sigue lo después. Dice, pero sean rápidos para escuchar, lentos para hablar, ¿sí? Porque también aquellos que cuando empieza, lamentablemente, alguien dice algo que a lo mejor a nosotros nos puede ofender de cierta forma, ¿sí? Por ejemplo, puede venir a lo mejor el hermano Héctor y decir, por ejemplo, ahorita, ay, hoy no te pusiste camisa, ¿verdad? Y yo digo, o sea, que me puedo, a lo mejor me puedo sentir mal, a lo mejor me puedo sentir incómodo, a lo mejor me subo chillando y me cambio la camisa,
me pongo una camisa, ay, es que el hermano Héctor me dijo que mi playera, no sé, y empiezo yo a imaginarme cosas que no son. ¿Sí me explico? Que no son, y como dice aquí, ser rápidos para que dice lentos para hablar. O sea, imagínense si yo de repente digo, bueno, ¿y a usted qué le importa? ¿Qué pasaría? ¿Qué generaría? Un conflicto. ¿Pero por qué? Porque fui ¿qué? Rápido para hablar. ¿Y qué tenemos que ser? Lentos para hablar. Escuchar, a escuchar lo que nos están diciendo, porque a lo mejor no nos están ofendiendo, no nos están diciendo cosas malas, no nos están agrediendo. Tenemos que analizarlos, ser lentos para hablar y como dice aquí, y lentos, ¿para qué? Para enojarse. ¿Sí? Porque si nosotros le dejamos que el enojo crezca, como dice el versículo 20, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y si nosotros llegamos a ese punto, no estaremos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Nuestro carácter aún es débil. Nuestro carácter aún no ha madurado y lo único que nos estamos generando a nosotros mismos es ¿qué? Conflicto tras conflicto tras conflicto e inclusive por cuestiones que no valen la pena. ¿Sí me explico? Versículo 21. Así que quiten de su vida, ¿de dónde? ¿De dónde tenemos que quitar? De la vida, o sea, no tenemos varias vidas, tenemos una sola vida y de nuestra vida, como dice aquí, así que quiten de su vida todo lo malo, todo lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Entonces, ¿todo consejo de Dios va a ser bueno para mí? Sí. ¿Toda regaño o de Dios me va a servir? Sí. ¿Todo o consuelo? Sí. O llamada de atención? Sí. Sí, sí, porque igual a lo mejor pueden decir, ay, el hermano Dolor habló acerca de estas cosas y, ay, pero eso es lo que dice él. Eso es lo que dice Santiago, pero, ay, yo me voy a seguir enojando, yo voy a seguir siendo un groserote, yo voy a seguir siendo... No, que dice, quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Si Dios, por ejemplo, el día de hoy o en otros días, referente a varios temas que hemos visto, todas las cosas que Dios hable a través de su palabra para nosotros, tenemos que entenderlas, tenemos que valorarlas, porque es para nuestro bien, no para nuestro mal. Es para que en mi relación con mi esposa pueda yo tener una mejor relación. En mi relación con mis hijos yo pueda tener una buena relación. En mi relación con los hermanos de la iglesia pueda tener una mejor relación. En mi relación con mis vecinos, con la gente, en mi trabajo, yo pueda tener una buena relación. Pero si nosotros dejamos, como dice aquí, y el ejemplo que da Santiago, le damos rienda suelta a los enojos, a las malas palabras, a las malas interpretaciones, simplemente no saldremos victoriosos, no creceremos, no habrá ningún tipo de madurez en nuestra vida. ¿Sí me explico? Tenemos que dejar que la palabra de Dios realmente sea en nuestras vidas. Y de hecho, versículo 22 dice lo siguiente, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Sí? Y eso es lo que diferencia mucho de una persona religiosa a un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Porque la religiosa pues solamente viene a la iglesia a cumplir, solamente viene a
a mostrar una cara, solamente viene a expresar algo que inclusive no es, a expresarse de una forma que no es, pero un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, siempre se mantendrá o tiene que mantenerse siempre igual, siempre. La nueva creación que Dios ha hecho y que la palabra de Dios siempre sea parte de su vida. ¿Sí? Que la palabra de Dios no solamente, como diríamos, vinieron a aposento alto a escuchar misa y ya se fueron. ¿Sí? Eso no es lo que Dios quiere, que la gente venga a sus iglesias solamente para escuchar e irse. No, viene a que lo que aprenden lo puedan poner en práctica. ¿Sí vamos bien? Versículo 23. Pues si escuchas la palabra, pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo y te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres, ¿no? O sea, prácticamente bueno, da un ejemplo muy escueto ahí. Versículo 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, por eso dice que te hace libre, porque ya no eres esclavo del pecado, recordemos su contexto, ¿verdad? ¿Cómo puedes vencer a la tentación? También recordando que eres libre y que no necesitas otra vez esclavizarte bajo la demanda del pecado. Si vamos bien. Después dice que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. Entonces, a ver, ¿cuándo es cuando Dios bendice? ¿Cuando simplemente por nuestra linda carita? No. ¿Cuando somos qué? Obedientes. ¿Cuándo es cuando Dios me va a bendecir con una buena esposa? Cuando soy obediente. ¿Cuándo es cuando Dios me va a bendecir con un buen esposo? Cuando soy obediente. ¿Sí? ¿Cuándo es cuando Dios me va a bendecir con un buen trabajo? Cuando Dios me bendice. Cuando soy obediente, perdón. ¿Sí? ¿Cuándo es cuando Dios me va a bendecir por X cosa? Cuando soy obediente. Y pongo en práctica, ¿qué? Su palabra en cada área de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, a veces me pongo a reflexionar en algunas cosas cuando de repente le decimos a la gente, no, pues es que igual, busca a Dios. O sea, la persona no quiere nada de Dios, la persona no le interesa a Dios y le decimos, busca a Dios y todo, ya ves que Él te bendecirá. Hay varias cosas que nos estamos saltando. Hay muchas cosas que nos estamos saltando y les estamos vendiendo promesas que realmente no son para ellos. Porque no les interesa a Dios, no quieren conocer a Dios. Y una persona que no le interesa a Dios, que no conoce a Dios, simplemente podemos decir que Dios la va a bendecir por su obediencia. Pues si no es obediente, es desobediente, ¿sí? No le interesan a Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios les pueda bendecir de cierta forma como nos podría bendecir a nosotros? ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo que también tendríamos que reflexionar. Versículo 26. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale absolutamente nada, ¿sí? Y este también, el hecho de que dice no se dejen engañar, hermanos míos, entiendan esta situación. No venimos a las iglesias a ser ¿qué? Religiosos, porque los religiosos, así como los fariseos, que era lo que hacían, son completamente hipócritas, les gusta ser vistos de los demás, ser admirados por los demás, pero eso no significa que tengan una verdadera relación correcta con Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno realmente entiende el amor, la misericordia de Dios, versículo 27 se expresa de la siguiente forma: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios el Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces, ¿cómo se demuestra? Realmente mostrando misericordia a quienes puedan estar en una situación
vulnerable, así como nosotros, o sea, porque cuando nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, lo que se sacrificó, el de dónde nos sacó, de qué forma podemos ver a la gente menos, digamos, eh, más necesitada. Pues diferente, ¿no? O sea, decimos, yo fui perdonado, fui sacado de tal, pues igual sí te puedo ayudar, o ahorita no, o nada más de esta forma, ¿sí me explico? Pero nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida es completamente diferente. Tiene que ser completamente diferente porque entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros y eso se va a reflejar en las demás personas. ¿Sí? Ahora, y concluye aquí Jacobo Santiago, dice, y no dejen que el mundo te corrompa. ¿Qué significa eso? Que así como el tema que vimos referente a la tentación, referente a que lentos para enojarse, referente a que las personas son recompensadas o Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, concluye Jacobo Santiago diciendo, y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso es de que al decir aquí la palabra religión, porque me dicen, muchos dicen, ay, es que mira, aquí sí realmente dice que es religión. Y no, lo está diciendo en el contexto que ellos lo están viviendo, ¿sí? Pero nosotros no somos de ninguna religión. Y él se está dirigiendo a, si hablamos de verdadera religión, o sea, entonces tu verdadera religión se debería demostrar de esta forma, mostrar la gracia para con los demás y sobre todo no dejar que el mundo te corrompa, no ser igual que los del mundo, ser completamente diferentes. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, seguimos en nuestra página. Dice, este pasaje deja claro que Dios no empuja a las personas al pecado. El mal surge de los propios deseos de las personas, generando los actos pecaminosos. Sin embargo, Dios sigue siendo soberano para poner límites, dar escape, corregir rumbos y sacar bien del mal, sin convertirse jamás en la fuente del mal. Y vamos a Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 8. ¿Ya estamos ahí? Job capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice lo siguiente. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Y desde ahí nos saltamos al capítulo 2, versículos del 3 al 7, dice lo siguiente. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad. Y esto remárquenlo. A pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño,
sin ningún motivo. Versículo 4. Satanás respondió al Señor: piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Y vamos a orar para terminar. Todos estos textos los veremos la próxima semana.